Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa, esta segunda entrega, que se denomina, un ciclo de 4 programas que se denomina Encuentros con las músicas actuales de América Latina, y que consiste en un ciclo, como decía, de 4 programas sobre la creación contemporánea latinoamericana y centrado en el diálogo con compositores y también, por supuesto, audición de algunas de sus obras. En esta jornada, hoy, tenemos invitado a un compositor chileno, eh, por estudios de composición, licenciatura en composición en la Universidad de Chile, en la cátedra de Estilo Vila, y además profesor de Estado de la Universidad de Chile. Ha compuesto una infinidad de obras, más de 90 según lo que estuve, debe ser, según lo que estuve averiguando en tu biografía, y por cierto, obras que también han sido para Antara, como es el caso de la que vamos a escuchar y de la que vamos a hablar hoy. Premiado también, por supuesto, con el premio Presidente de la República, por el Consejo Chileno de la Música, entre otros galardones, entre otros reconocimientos. Estoy hablando de Eduardo Cáceres. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, hola Alejandro. Y para llevar este diálogo, esta conversación, por supuesto, va a estar el director del programa Antara, Alejandro Lavanderos, y quien les habla, Fernando Figueroa, ambos, Alejandro, director del ensamble Antara, y yo, intérprete del ensamble Antara también. Y antes de comenzar ya a entrar en materia, agradecer, por cierto, a quienes hacen posible y quienes organizaron este ciclo de programas, a la Casa de las Artes de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral de Chile, perdón, con sede en Puerto Montt, y con la colaboración del programa de estudios en músicas latinoamericanas, Antara, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien, con todos los saludos y presentaciones de rigor, entramos en materia. Eduardo, tú compusiste hace algún tiempo una obra para el ensamble Antara, justamente, que tiene un nombre bien sugerente, y me da la impresión de que es un factor común en tu obra, o en la mayoría, o en varias. Esta obra se llama Ame, Ica, separados. ¿Existía antes de Américo Vespucci? Una pregunta. Por cierto, hace alusión al continente americano, seguramente alguna eh, preexistencia de cultura y de organización y de organización en el continente. Pero eso me gustaría que lo aclararas tú, que nos orientaras, digamos, sobre este juego de palabras y la relación que tiene este nombre, ¿cierto?, con los elementos que a lo mejor pueden estar involucrados en el lenguaje de esta obra. ¿Qué nos podrías decir respecto de eso? Bueno, yo creo que para todos es conocido más o menos el asunto de la historia de la llegada de Colón a este continente. No creo que sea como un secreto todavía que cuando llega Colón acá no sabe que llega a América, a este continente por lo menos. Ustedes saben que él andaba buscando especies y piensa que llega a la India. Entonces, en el fondo es como dilucidar algunas cuestiones a través del nombre de esta obra, diciendo que América, o sea, América, una continente rica, digamos, como continente, América, porque tiene un nombre, digamos, basado en quien se supone que se dio cuenta que era otro continente, ya existía. Es decir, existía antes de todo esto. Es decir, son cuestiones muy obvias para todos, para mí, pero de todas maneras el juego, digamos, de palabras tiene que ver obviamente con
la trascendencia que tiene el hecho de que estas culturas que existían, y que no solamente existían cuando ellos llegaron, sino que además pareciera ser, habían existido otras anteriores. Entonces, esto es un sinfín de culturas que existen, pero que de todas maneras, esta otra que se impone, se siente como la dueña, se siente la hegemónica. Ahora, el problema está, para mí, no, o sea, uno de los problemas está en que nosotros actualmente, todavía en el año 2021, eh, cientos de años después, todavía sigue existiendo una cultura, en este caso musical, en muchos otros aspectos también, pero hegemónica. Una cultura hegemónica que obviamente tiene su cuerpo de entrada, en este caso en Europa, que sería como lo más directo, y todo lo que eso significa. Ahora, no se trata aquí de estar en contra de la cultura europea, no se trata de desconocer todo lo rico y lo bello que se ha producido ahí, ¿no es cierto? Pero sí se trata de decir que esta realidad es una realidad diferente. Esto es una realidad que ha sido construida de una forma en que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, íconos culturales propios. Nosotros necesitamos, obviamente, una mirada hacia el futuro, no necesitamos una mirada hacia el pasado, porque si no, no vamos a salir nunca, nunca vamos a sacar los pies del pantano en que estamos. Y mientras seamos una cultura que respondemos a la hegemonía, ¿no es cierto?, de otra cultura, principalmente por los comillas, creadores, estamos fritos. Estamos fritos porque el arte, lamentablemente o felizmente, da luces permanentemente, está dando luces hacia dónde tendría que ir una cultura. Entonces, si nuestros mismos compositores, ¿no es cierto?, nuestros mismos creadores siguen pensando o siguen sintiendo que son los europeos de América, estamos fritos, porque siguen de alguna manera cultivando una tradición que está alejada, digamos, de lo que este continente es, de todas las posibilidades que existen en este continente para poder ser creador. Por lo tanto, aquí yo creo que se está viviendo por parte de muchos compositores y compositoras, se está viviendo una alienación muy grande, pensando que se está viviendo en otra parte. Es decir, hay algunos compositores que, lo digo medio divertido, pero se creen europeos. Entonces, hay una enajenación además cultural y psicológica que los tiene atrapados. Es decir, muchas personas pensarían o que quisieran vivir en algún país de Europa, especialmente Alemania o Francia, los más destacados musicalmente. No creo que quieran ir a Rumania, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, mientras esas personas sigan componiendo como si estuviéramos en los años 70, ¿no es cierto? O en los 80, que fue un gran boom en la composición contemporánea, mientras sigan componiendo así, como lo dije ya anteriormente, estamos fritos, estamos liquidados como nosotros, como creadores, ¿no es cierto? Como señeros o señaladores de caminos culturales, eh, que no podamos, digamos, dar luces, ¿no es cierto?, de qué se trata este continente. Ahora, nosotros mismos no tenemos sobre nuestras cabezas, yo creo, estos pesos tan grandes, como por ejemplo lo puede tener un compositor europeo. Un compositor alemán tiene encima, ¿no es cierto?, a Bach, tiene encima a Beethoven, tiene encima a los grandes compositores, y ellos sienten que tienen que tener, de alguna manera, o tienen que rendir cuentas, digamos, a toda esta tradición que ellos tienen. Nosotros no. Nosotros tenemos, obviamente, una tradición muy breve, muy corta, y ya estamos teniendo cuerpos, digamos, icónicos, como la Violeta Parra, por ejemplo, ¿no es cierto? Víctor Jara, tenemos ciertos cuerpos culturales, musicales, trascendentes.
que dan la vuelta al mundo, por supuesto. Y también tenemos una cultura musical muy fuerte que obviamente ha sido tapada, ha sido escondida, y que son la música de los llamados pueblos originarios, y que todos conocemos, ¿no es cierto? Y eso es riquísimo, porque es muy trascendente cuando tú la escuchas, la conoces y la estudias profundamente, y no la miras como una musiquita menor, que es lo que muchos de los americanos europeístas hacen, de mirarla como una musiquita menor. Y eso es por un asunto de simplemente de ignorancia básica, digamos. ¿Por qué no se han dedicado, digamos, a conocer trascendentalmente de qué se trata eso? Y es curioso, fíjate, a propósito de lo que tú decías, que estos elementos que son como anclas, ¿no? Con respecto a la identidad, provengan más de las músicas populares o de las músicas folclóricas, directamente, y no del mundo de la academia. Es curioso porque el caso de Violeta Parra y el caso de Víctor Jara, ambos nunca pasaron por la academia. Es más, Violeta Parra, y está comprobado, digamos, ella veía con bastante, digamos, no sé si burla, pero un poco sorna, ¿no? Este afán academicista de intentar descifrar lo que el pueblo escribía. Yo sé que es polémico y delicado la de Violeta Parra, porque se transforma comúnmente, digamos, casi intocable, ¿no? Es fundamental en la historia, por supuesto, y en el delineamiento de la identidad chilena y latinoamericana, pero claro, es delicado, porque por supuesto, causa escosor a veces, pero ella veía con cierta reticencia, ¿no? Este afán academicista venía más del mundo de la música, de la tradición oral, por cierto, igual que Víctor Jara. Pero quería rescatar algo que pasó hace unas semanas, cuando hablamos con Gastón Sublet, justamente a propósito de este tema de la identidad y de rescate de Europa, América versus ida y vuelta. Y él decía, claro, algo que a mí me hizo mucho sentido y creo que así debiese ser, un poco lo que tú decías también. No se trata de eliminar o de proscribir, sino que cada elemento o cada cultura tenga un espacio, ¿no? Tenga un espacio definido. Y ese espacio a veces, claro, uno siente que en la academia, por ejemplo, está, porque para escribir o para componer música eh, con inspiración o con elementos del lenguaje de Latinoamérica, inevitablemente cuando se da dentro de la academia hay que recurrir a elementos de la escolástica europea. Entonces se produce es como un, bueno, pero ya que tal vez a lo mejor Alejandro podría en algún momento de la conversación profundizar en lo que significa las mallas curriculares, los contenidos, por qué esto sí, por qué esto no, etcétera, etcétera. Pero eh, la obra que tú compusiste, Pantara, tiene la presencia de dos instrumentos occidentales, la flauta piccolo y la flauta baja, que intervienen principalmente en la primera sección de la obra, después prácticamente desaparece, y la obra está centrada casi en un 100% en los instrumentos tradicionales latinoamericanos. El caso de las tarcas, el caso del bajón cromático, una zampoña de menor tamaño, la tambora, el tambor colombiano, y el uso de microfonía también, por cierto, está pensado en un montaje. ¿Qué elementos crees tú dentro de estos instrumentos que están en juego dentro de la obra y los propios elementos de la obra que tienen relación directa con el lenguaje de Latinoamérica? Es que para mí el lenguaje de Latinoamérica es tan variado, cuando tú me preguntas por el lenguaje de Latinoamérica, es tan variado, y que nosotros tenemos que aceptar, yo diría, una condición cultural sine qua non, como se dice, eh, y que es la hibridez. Eh, yo encuentro que la hibridez, a pesar de que para algunas personas la hibridez se le mira como un defecto, yo diría que es una gran virtud. Y justamente la virtud de este continente es la hibridez. Y yo creo que si uno se toma, por ejemplo, un jugo de piña, por decirlo, y te tomas el jugo de piña solo, bueno, es un jugo de piña, rico. Pero si tú empiezas a probar jugo de piña con mango, es otra cosa. Si tú pruebas jugo de piña con mango, con naranja, es otra cosa. Es decir, la hibridez te va generando nuevas situaciones.
Y esas nuevas situaciones, obviamente, que están a disposición, en este caso, del compositor, están a disposición de la interpretación de los intérpretes que saben reconocer y que admiran esta hibridez. Yo creo que esta hibridez es lo que nos hace ricos. Esto es lo que nos hace ricos como continente. Esto lo digo porque antes de la pandemia fui en algunas oportunidades, estuve en París, estuve en Francia, estuve en Alemania también, en Holanda, qué sé yo, haciendo distintas fechas, y me di cuenta que los compositores y compositoras de estos continentes están pandemia, porque esto se cortó, mirando y observando y escuchando con mucha atención lo que está pasando acá. Están como mirando, como se dice, hacia afuera. Ya no se están mirando al ombligo como siempre, ¿no? Ahora, esto ya había pasado. Yo me recuerdo a compositores como Edgar Varese, ¿no es cierto?, que es un caso emblemático. Esto ya había pasado en que los compositores, digamos, empezaran a mirar hacia afuera la riqueza. Y que justamente yo encuentro que cuando Varese, esto es curioso, que fue lo que le pasó a Gabriela Mistral, cuando los compositores empezaron de Latinoamérica se empezaron a dar cuenta de que venía un francés, ¿no es cierto?, de Europa y le decía, miren lo que tienen, se empezaron a dar cuenta lo que teníamos. Entonces, cosa curiosa, ¿no? Y por la misma razón es que las sonoridades a las cuales tú te refieres y que tienen estos instrumentos, para mí tienen una riqueza, ¿no es cierto?, que justamente tienen la riqueza de la hibridez. Es decir, yo no estoy tratando necesariamente los instrumentos como la tradición, porque si yo los tratara como la tradición, entonces tendría que aferrarme a eso con las mismas flautas, ¿no es cierto? Me refiero a las flautas traversas. Sin embargo, el uso, digamos, de estos instrumentos que yo hago, obviamente son a partir de las sonoridades que pienso que pueden dar y en la conjunción con otros, en la conjunción, en la mezcla con otros, porque si nosotros pensamos que somos un continente híbrido, no solo de culturas, ¿no es cierto?, no solo de inmigrantes, ¿ya?, que eso ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que es una cultura de inmigrantes permanentemente hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Y entonces los instrumentos también son inmigrantes y también son mezclados, también son híbridos. Y eso ha sido una conducta permanente en este planeta. Hay culturas que son más cerradas, en las razas, ¿no es cierto?, que son más tradicionalistas, pero aún así se han abierto, obviamente, a la hibridez. Es cosa de pensar, por ejemplo, la música contemporánea china o japonesa, que han sido siempre muy cerrados. Sin embargo, nosotros escuchamos música japonesa actualmente, contemporánea, y nos damos cuenta que tiene elementos, o sea, que ya habría que decir, no están tan cerrados dentro de lo que es su propia música, y tiene elementos, ¿no es cierto?, no solo de Japón y de Europa, sino que también de otros continentes. Entonces, yo creo que seguir rindiéndole culto a una sola conducta, ¿eh?, a una sola conducta de cómo tiene que sonar un instrumento, yo creo que es un camino errado que no corresponde. Eso me ha llevado a componer esta obra en donde voy permanentemente experimentando con estas sonoridades y que me va generando la mezcla, claro. A propósito de lo que estás diciendo, bueno, Antara es un ensamble que trabaja basado en la deconstrucción, a partir, por supuesto, de este confluir, ¿cierto?, con compositores, ¿no?, que son principalmente los que nos han ido nutriendo, digamos, de manera bastante generosa, de repertorio y de material para poder interpretar en el escenario y en grabaciones, por cierto. ¿Tú crees que ese concepto el que está en la obra, por ejemplo, o en general en tu obra composicional, no solamente en América, está como de construcción, ¿no? Sí, yo encuentro que la deconstrucción es uno de mis temas. Tengo algunas obras que no sé si hablar de ellas, pero tengo algunas obras que son realmente Bueno, de
de construcción, de construcción, perdón. Hay que no pronunciar la S. Son justamente yo diría, reconocimiento de saber que tenemos un cuerpo sonoro posible, o varios cuerpos sonoros posibles, que nos pueden nutrir. Y que no estamos necesariamente teniendo que rendirle como culto, e insisto en esta frasecita, a una sola manera de escribir para esta música o de imaginarse el sonido de esta música. Y después escribirla, por supuesto. Primero escucharla y después escribirla. Dejémoslo en claro. Entonces, si nosotros estamos aferrados, ¿no es cierto? Estamos aferrados a una cultura, estamos, como dije hace un ratito atrás, estamos viviendo una enajenación cultural. Y de ahí no nos salimos. Y yo creo que eso inunda toda tu vida, inunda toda tu actitud frente a la existencia humana, digamos. Entonces, si uno mira por la ventana, ¿no es cierto?, pero afuera, te das cuenta de la cantidad de recursos que existen. Todo el mundo sonoro que existe actualmente es inimaginable, o sea, inimaginable en cuanto a su magnitud. Uno se lo puede imaginar, por supuesto. Se puede imaginar trozos de eso. Pero justamente el mundo de los sonidos, ¿no es cierto? El mundo sonoro actual, no solo que dan los instrumentos, también genera deconstrucción. Y yo creo que por ese camino que se ha ido, ha sido como todo un descubrimiento, y que yo creo que nos acerca también a lo que es, entre comillas, la realidad, o parte de lo que es la realidad. Por eso mismo que creo que el camino de Antara ha sido un camino de búsqueda permanente y también de asumir valientemente, y lo digo con todas sus letras, valientemente una postura, no sé si decir latinoamericanista, porque es como muy amplia esa palabra, pero sí decir estamos parados aquí y desde acá nosotros proyectamos esta música hacia afuera. Y yo creo que eso trasciende y obviamente va a seguir trascendiendo. Así sea, ojalá. Bueno, hablamos de la obra, hablamos de su procedencia, de lo que hay dentro como lenguaje también, de la instrumentación. Y yo creo que es importante, a partir de lo que hemos conversado también, abrir la conversación hacia otras esferas o hacia otras temáticas, ¿no? Y para eso, por supuesto, le quiero dar el pase a Alejandro para continuar esta conversación. Eduardo, bueno, sin lugar a duda que es un tema fascinante y al mismo tiempo creo yo que podríamos tener muchos programas, ¿no? Porque no se pueden agotar en un espacio tan, yo diría, tan contenido como este programa, ¿no? Da para mucho. Y da para mucho porque el tema de la historia de América Latina, ¿no es cierto?, es rica. Pero fíjate que podríamos hacer rememoración de algunas cosas porque a mí siempre me ha llamado la atención. Tú sabes bien, ¿no es cierto? Yo después me fui a estudiar a Francia y caí, yo diría, caí por azar, caí con Pierre Bartót, a propósito, ¿no es cierto?, de que en aquella época Lena Alexander, ¿no es cierto?, era mi suegra, ¿no? Y gracias a ella llegué con él. Yo no tenía idea quién era Pierre Bartót, pero lo menciono porque su trabajo yo lo encuentro, fíjate, de la más importante trascendencia en términos instrumentales. Y hay, yo diría que poco ojo puesto en la envergadura de su investigación instrumental. ¿Por qué lo digo? Porque aquí voy a hacer la conexión con nuestro proyecto. Pierre-Yves, ¿no es cierto?, en todos sus libros, qué sé yo, tratados, etcétera, da cuenta inicialmente de las flautas. Y él mismo, ¿no es cierto?, había estudiado flauta shakuhachi japonés, el shogi, de manera que tenía un interés por las flautas, lo cual estaba también apegado no solamente a una tradición del tocar un instrumento de cierta manera, o ligado a su música, sino también por el color y el timbre de esa flauta. Entonces, es muy interesante ver su libro, ¿no es cierto?, La flauta, que habla en parte sobre la historia, y ver la catalogación inicial. ¿Por qué? Porque allí, ¿no es cierto?, las presenta todas, como quien diría,
dentro del mismo valor ontológico de existencia. Las flautas rectas, las flautas, ¿no es cierto?, transversales, las flautas de pico, las flautas de un tubo, ¿me entiendes? Y a partir de esa catalogación, que tiene que ver más bien con la forma en que se toman los instrumentos, da un primer paso para colocarlas en igualdad de condiciones. Es curioso, porque él, siendo un gran representante de la tradición francesa del instrumento, y tal vez yo diría uno de los flautistas más avesados, ¿no es cierto?, reconocido como el Júpiter de la flauta contemporánea, ¿no es cierto?, a la cual todos los grandes compositores europeos y extraeuropeos le han compuesto a él, a partir de ese tratado, ¿no es cierto?, o de sus tratados. Además de que la visión sobre el interés de las flautas como un producto de la humanidad, de diferentes culturas. Punto en el cual Antara se basa para justamente, ¿no es cierto?, iniciar esta investigación sobre las técnicas instrumentales, ¿no es cierto?, a propósito de esa investigación de la flauta contemporánea, de la cual habían elementos que eran tomados de otras tradiciones, pero que eran sistematizadas, ¿no es cierto?, en la flauta traversa Böhm, y yo diría que de alguna manera, ¿no es cierto?, filtrado esas técnicas y puestas como si fueran parte de la cultura occidental, que así era realmente, ¿no? Es decir, las técnicas como los sonidos eólicos, ¿no es cierto?, la respiración continua, los multifónicos, etc. En fin, lo interesante, ¿no es cierto?, es que abrió un campo de investigación, yo diría, en cada prototipo, que no se había dado nunca, fíjate, bien curioso esto, ¿no? Yo conocí otro experimento hecho allá, de algunos músicos occitanos en París, justamente con Lenny Alexander, que estaban trabajando sobre las técnicas contemporáneas del instrumento occitano. Estoy hablando de la década del 82-84. Sin embargo, en América Latina, curiosamente, no. Y nos tocó la experiencia de Perú, en el programa anterior, ¿no es cierto?, entrevistábamos a José Sosaya, y siendo un país con una cultura tan rica anteriormente, y por supuesto que actualmente en las músicas nacionales, como que había también un desprecio, ¿cierto?, hacia esos instrumentos de parte de la academia o del conservatorio, y claro, se le tomaba el instrumento, como diría yo, en la tradición que se le escucha, así como fue la flauta traversa, ¿no es cierto?, hasta 1930-40. ¿Por qué lo digo entonces? Porque nosotros iniciamos este camino de investigación y yo todavía lo sigo diciendo. Nosotros hicimos, yo diría, el raspaje como de la puntita del iceberg en comparación a lo que América Latina, por ejemplo, tiene, ¿no es cierto?, en instrumentos de todo tipo, no solamente los aerófonos. Entonces me llama tanto la atención que en nuestras universidades o escuelas, desde el punto de vista del pensamiento creativo, ¿no?, fíjate que la creación se basa en el modelo europeo y en las sonoridades europeas. Es decir, cuando tú dices, oiga, pero usted no podría pintar un azul distinto, no, fíjese. ¿Por qué razón? Porque el azul que tomamos es este. Esa es la correcta. Incluso tú, para no mencionar casos, ¿no?, tú sabes mejor que yo, que hay algunos, ¿no es cierto?, que son aún más, yo diría, chúcaros y dicen, no, es que la flauta suena así, no suena de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Ni siquiera las llamadas técnicas contemporáneas son utilizadas, sino que voy al sonido puro de la tradición, ¿no? Entonces, claro, hay una suerte, ¿no es cierto?, como de lectura de esta tradición, de esta historia europea, ¿no es cierto?, de, como decías tú, creerse o sentirse europeo, un poco como la salsa de Rubén Blades, ¿no? El pelo rubio, los ojos rubios, los dientes rubios. Hay personajes connotados en nuestro país al respecto. Pero fíjate, a mí me interesa más bien que yo he visto tal vez que si bien ha ido avanzando esto en las universidades de abrirse, ¿no es cierto?, yo diría, a una mirada de América Latina, encuentro que ha sido un paso muy lento, muy, muy lento, si uno toma en consideración, por ejemplo, el aporte que hizo Ana Cruz, y el cual tú fuiste ahí un gran líder, ¿no?, junto a otros, de llevar estos encuentros de música contemporánea, abrirse, ¿no es cierto?, un poco a estas zonas dentro de la academia que no se daban necesariamente ni en la Universidad Católica ni en la Universidad de Chile al interior en esos momentos, sino que un poco externo, ¿no? Y eso fue quedando como en el camino, ¿no es cierto? Y luego volvió el golpe de timón a quedarse en la universidad así, sin lograr, yo diría, creo yo, y lo voy a decir asumiendo la responsabilidad, sin lograr jugar el rol que una universidad se dice que juega, ¿no? El desarrollo del conocimiento, la innovación. Yo perdón que lo diga, esa tranca no me la trago, ¿no? Porque uno ve las cosas y los productos luego de casi 36 años de experiencia en esto. La pregunta, como diría, bien precisa,
que dentro de las instituciones de enseñanza musical nuestras superiores, universidades, institutos profesionales, con estos materiales, con estos instrumentos? ¿Por qué no se les puede dar un trabajo específico, como se hace con otras materias? ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, dentro de tu propia Facultad de Arte de la Universidad de Chile al respecto? Mira, ¿por qué no se le ha dado este espacio? La verdad es que yo puedo contestar desde mi visión, no de porque yo no les he dado el espacio. Y yo creo que ha sido un gran tema. Yo tengo a mi haber, digamos, en los años de docencia que tengo, he sido profesor principalmente a todo esto de composición, por supuesto, pero también organología. Organología e instrumentación y orquestación. Son como mis cursos favoritos. Sin embargo, hay una, yo diría, un peso con el cual me ha sido muy, muy difícil luchar, que tiene que ver con los programas. Los programas están hechos así. Y si tú te sales del programa, oye, incluso los mismos alumnos o estudiantes te dicen, oiga, profe, pero usted se está saliendo del programa. Es decir, el programa te dice que tienes que pasar los vientos maderas, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuáles son, los tradicionales, los vientos bronces, que ya sabemos cuáles son, el arpa y todo esto, ¿no? Y las cuerdas, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuáles son, y que son los de la tradición clásico-romántica, barroca clásico-romántica, contemporánea hasta ciertos años. Pero cuando tú empiezas como a abordar otro espectro, ¿no es cierto? Curiosamente, los mismos estudiantes en muchos casos te dicen que uno se está saliendo del programa porque finalmente, o sea, esto es como una especie de círculo sin fin, ¿eh? Porque finalmente si ocupan tiempo, ¿ya?, en estudiar otras cosas, no va a haber el tiempo suficiente para estudiar aquello que hay que estudiar y que te van a evaluar. Es decir, si yo le rindo el 40% de mi tiempo a cosas que no están en el programa, ellos van a perder tiempo de estudiar lo que se les va a preguntar en el examen. Entonces, es como una especie de círculo que no se termina nunca. Y por otro lado también hay otros profes que finalmente si tú te metes en esto, te dicen, oiga profesor, pero usted se está saliendo del programa, y te califican mal porque tú estás tratando de ingresar a un mundo, ¿no es cierto?, que no corresponde. ¿Por qué? Porque la tradición, ¿no es cierto?, de la academia academicista, por supuesto, sigue repitiendo lo mismo y que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Es decir, esto como que no se termina, esto como que no se quiere terminar. Entonces, ¿por qué? Porque siguen existiendo profesores que tienen sus estudios, entre comillas, superiores, cuando dicen yo voy a realizar estudios superiores o me voy a perfeccionar en Europa. Y cuando vuelven, ¿no es cierto?, de esta perfección, ¿qué hacen? Siguen transmitiendo esta tradición, en el caso de los compositores, que finalmente ni siquiera es la tradición abierta europea, sino que además pasan a ser los mejores discípulos de sus profesores, haciendo lo mismo que su profesor, componiendo igual. Entonces, no se termina nunca esta cuestión. Y eso obviamente que lleva a problemas internos y externos profundos, y que finalmente cuando uno está en esta línea, por ejemplo yo, que he estado en la línea básicamente de trabajar la composición con elementos de la música de la cultura mapuche durante mucho tiempo que vengo trabajando esto también, connotados compositores chilenos siempre me dijeron que yo trabajaba con esta música tan básica, tan insignificante, indígena,
como mirándola en menos, como casi como me decían, tú quieres vender como souvenir. O sea, en realidad considerar esto, la trascendencia de eso, digamos, y que tampoco esa trascendencia va por una cuestión estética, lo sabemos. Sabemos que las culturas indígenas no hacían música por un asunto estético, ¿no es cierto? Como lo hace la música europea. Pero si nosotros queremos cultivar eso, tenemos que ir a lo profundo de esa música. Y lo profundo tiene que ver con el lenguaje de la tierra, tiene que ver con el lenguaje del espíritu, tiene que ver con otro tipo de lenguaje, que cuando tú los comprendes te das cuenta de la grandiosidad de eso. Entonces, y que es el latir, ¿no es cierto? O la latencia permanente del planeta. Pero es muy difícil comprender eso. Entonces, si tú le explicas esto dentro de la academia, en primer lugar, ese es un pensamiento que como que no corresponde por una cuestión práctica, porque por lo que dije, por lo del 40% en los exámenes, y por otro lado, porque se ve que todo esto es menor. Entonces, si los distintos tipos de flauta, por ejemplo, tienen en el mundo, ¿no es cierto?, el mismo, por ejemplo, tipo de embocadura, que a mí me parece que es como una especie de columna vertebral, ¿no es cierto?, que la embocadura es la misma en todos los distintos instrumentos que hay, incluso estos indios Guayampi, ¿no es cierto?, que fueron descubiertos en Brasil, en el Amazonas, tenían instrumentos que se tocaban con la misma técnica, digamos, de boca, digamos, de la embocadura de la flauta traversa, pero andaban desnudos, qué sé yo, y andaban ocultos, los encontraron cuando construyeron la carretera hacia Brasilia. Pero resulta que finalmente estos son instrumentos menores, son instrumentos de indígenas. Entonces ahí está el gran problema nuestro cultural, que todavía no nos salimos de eso. O sea, independientemente de que nosotros nos creamos o no europeos, o lo seamos o no lo seamos, la academia está atrapada en eso. La academia sigue atrapada en eso y en otras cosas también, por si acaso, no es lo único. Entonces, eso es lo que vendría a llamarse el academicismo. Por lo tanto, no se acepta que tú entres científicamente, ¿no es cierto? Porque ahí estaría, como yo creo, como el gran riesgo. Porque si tú entras científicamente a esto, entras en competencia con lo que algunos profesores saben o profesan. Entonces, que están solamente dedicados a un solo tipo de ciencia. Pero cuando tú le abres otro tipo de ciencia, ¿no es cierto?, otro tipo de investigación, con otros contenidos, se asustan porque no pertenece a su ámbito. Entonces, en el fondo, ahí hay un problema, por un lado, de ignorancia, pero también por otro lado, de poder. Sí, fíjate que, y a propósito de eso, no deja de no ser, ¿no es cierto?, preocupante, porque esto lo venimos conversando y hace cuántas décadas ya, ¿no? Tú sabes bien, pues yo he sido profesor de la Universidad Católica de Santiago, de la Catedral de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad de Humanismo Cristiano, etcétera, y yo no podría decir que, claro, no se topa con un problema musical, sino que con un problema de poder, ¿no? ¿Quiénes están detrás y qué escuelas de pensamiento quiere que existan? Yo diría como totalitarias, ¿no? Y el resto hay que eliminar. Es como decía Bolívar, nuestra gran guerra, ¿no es cierto?, nuestra gran edad media aplicada en nuestro... ¿Quién sobrevive a esto? ¿Por qué lo digo? Porque curiosamente, fíjate, y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido en esto, todas las instituciones más tradicionales evidentemente tratan de emular a las grandes instituciones, ¿no es cierto?, internacionales, sobre todo europeas, ¿no? Entonces dice, oye, sí, pero nosotros hemos hecho tales logros, estamos cercanos a esto, nos parecemos a esto otro, pero cuando tú miras la responsabilidad de la autoridad académica respecto del trabajo de una disciplina determinada, en este caso la música, llama mucho la atención de que buscando compararse, sin embargo, no están a la altura ni al nivel, no digo en todo, pero en muchos de los procesos formativos, ¿no? Por ejemplo, sigue siendo una manera, ¿no es cierto?, de desarrollar muy bien las egolatrías, ¿no?, de que las músicas actuales o contemporáneas no gozan de una formación académica, sino que más bien responden a que se armó un ensamble dirigido por tal compositor que aborda
obras, ¿no es cierto?, del siglo XX. Pero no existe, por ejemplo, en los programas instrumentales, la presencia equilibrada porcentualmente de repertorios del siglo XX o XXI dentro de esas cátedras. No existe música de cámara del siglo XX en la misma situación, ¿no es cierto?, que tú digas, bueno, cuántos ciclos tienes, qué contenidos se ven, por qué, sino otros, ¿no? En la parte orquestal, estoy hablando de los intérpretes, ¿no? Lo mismo. Y tampoco hace relación a la parte de la formación musical en el ámbito del solfeo, ¿no es cierto?, de la preparación auditiva, etcétera, audición dirigida, en que esas músicas tampoco están. Entonces llama mucho la atención, fíjate, que de esa deficiencia se salga de esta otra manera. Y es por eso que realmente no se entiende por qué hay tantos ensambles de música contemporánea en las instituciones de enseñanza, pero no están en las cátedras. ¿Ah? Es como contradictorio, ¿no? A diferencia de la emulación que le gusta mucho, por ejemplo, el Conservatorio de París, en la cual sí tienen que hacerlo, ¿no es cierto?, y se hace dentro de la programación de repertorio de ciclo de estudio, aunque sea el último ciclo de estudio. Y claro, cuando ya hay que pasar, ¿no es cierto?, como quien diría, la última lima para perfeccionar a los intérpretes o compositores, tienen como ensamble en residencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, al Intercontemporáneo de Boulez. ¿Me entienden? Entonces es como una lógica muy distinta en la continuidad, ¿no es cierto?, de esa tradición, que también les costó llegar, ¿no? Pero se va institucionalizando. Pues los franceses son muy dados a diplomarlo todo, ¿eh? Hay que tener ojo con eso también. Yo creo que Fernando lo mencionaba respecto a Violeta Parra. Yo no soy, hoy día, no soy partidario, ¿no es cierto?, que todo deba necesariamente, te das cuenta, diplomarse, que tenga que seguir un carril, ¿no es cierto?, de tal manera, porque eso impide muchas veces que se despliegue esa creatividad que tanto se dice que se debe hacer. Pero, por eso te decía que es como una suerte de contradicción en nuestras instituciones, esta lógica como que somos la academia, pero al mismo tiempo tenemos pies de barro. Y sobre todo la creación contemporánea, ¿no? Y yo recuerdo, fíjate, una frase que dijo, ¿cómo se llama este compositor mexicano que vino para acá a Chile tiempo atrás? Sigal Álvarez. No me puedo acordar de su nombre. Él, no, anterior todavía, porque es mayor ya. Él dijo, yo no soy compositor, yo soy creador. Miguel. Ya me voy a acordar, ¿no? Dijo esa frase y con eso dejó, te digo, el desparramo, Enrique. Porque ya todos después de ahí no eran compositores. No, ¿cómo? ¿Enríquez? ¿Manuel Enrique? No, ya me voy a acordar. Y con eso todos después eran creadores, no eran compositores, ¿no? Entonces dijo, un compositor es aquel que se le enseña unas ciertas técnicas. ¿Cómo se enseñaba, ¿no es cierto?, la sonata, la sinfonía, ¿no? Por lo tanto, ahí, entre comillas, no hay mucha creación todavía, ¿eh? El despliegue de una técnica nomás. Entonces, es curioso, fíjate, encontrar estos contrastes, y como decías tú, yo creo que lamentablemente todavía está demasiado, ¿no es cierto?, fuertemente arraigado esta mentalidad colonial en Chile. Bueno, en América Latina en general, ¿no? Pero vemos otros casos de países cercanos. Tú mismo has sido invitado, ¿no es cierto?, a la Universidad Nacional 3 de Febrero con el proyecto Alejandro Iglesias, que es más bien un proyecto, yo diría, que usa la parte creativa y no sigue la lógica de la interpretación en términos, ¿no es cierto?, de ocupar ese tipo de recursos, ¿no? Digamos, ellos se arman sus recursos. Quiero decir que hay muchas posibilidades de sacar proyectos adelante y ahí han tenido la gran suerte de que su propia autoridad les ha dado, ¿no es cierto?, el respaldo político para constituirse en un proyecto que hoy día le guste a quien le guste, ¿no es cierto?, un proyecto que tiene un despliegue internacional que no lo tiene prácticamente ningún otro proyecto de América Latina. Y con esto estoy tratando de decir de que esa manera de hacer, que puede ser una de muchas, ¿no es cierto?, tiene y goza de una recepción del público, es donde en principio se dirige la música a un público determinado, ¿no? Entonces, es un poco como para analizar, ¿no es cierto?, las carencias que tiene nuestro sistema a nivel nacional, ¿eh? Fíjate que conversábamos con José Sosaya, por ejemplo, el mismo tema que hablábamos contigo, respecto a por qué no podría hacerse con los alumnos de composición, por ejemplo, un trabajo orientado al uso de esos instrumentos. Y claro, decía, mira, es una excelente idea que podríamos colocarla, ¿no es cierto?, y ponerla ahora diría, dentro de nuestros programas. Y tú tocaste un punto importantísimo ahí. Es como, tiene que estar dentro de los programas porque si no, no se justifica interiormente a la institución, ¿no? Y claro, la pregunta es, bueno, pero ¿quién define los programas? ¿Quién define los contenidos de los programas? Entonces la pregunta es muy compleja porque si son las comunidades académicas
estamos hablando de que ahí hay un empantanamiento tremendo, tremendo. La pregunta es, de repente, lo decía José Augusto Manís, a propósito de un encuentro con Aaron Rickman hace unos meses atrás, yo ya no creo en las instituciones. No creo que la institución vaya a poder resolver esos problemas. Estás hablando de alguien que trabaja en que está cortando la conexión acá, una de las universidades importantes, ¿no es cierto?, de Brasil. Entonces, todas estas tensiones, estas dudas, uno se pregunta, bueno, ¿habrá alguna manera de tener que emplazar nuevamente alguna estructura que ayude, ¿no es cierto?, a visibilizar estos problemas que estamos conversando hoy? Por ejemplo, y por eso te recordaba, y con eso quiero una reflexión tuya, el rol que jugó Ana Cruz en ese tiempo. Hoy día podría existir una Ana Cruz, o de alguna manera eso lo vino cubriendo, ¿cómo se llama este compositor italiano que estuvo acá en Chile? Con estas nuevas primaveras, que tenía varios encuentros en toda América Latina, ¿te acuerdas? ¿En qué año? Porque han venido varios Se me olvida italianos. el nombre de él. No, si se quedó en Chile mucho tiempo tenía el pelo largo, así Belcastro. crespo, con anteojos. Luca Belcastro. Belcastro. Claro, ¿te das cuenta? Pero siempre como con esta idea de que, ¿cómo decirte? No se puede construir un colectivo, sino que más bien son caudillos, ¿no? A eso me refiero. Pero ¿crees tú que hay posibilidades, mira lo que decir, de generar un espacio interuniversitario, como alguna vez lo hicimos cuando Antara estaba en la Universidad Católica, con el Festival Presencia de las Músicas Actuales, ¿no?, que había apuntado a esto, de que vuelva a aparecer algo, porque desde las instituciones no se ve, fíjate. Siguen todas peleando, ¿no es cierto?, en que son el ombligo del mundo a través de esta competencia, ¿no es cierto?, atroz que genera el sistema académico, ¿no es cierto?, universitario, el mercado de la educación, ¿no? Y cada uno va, como quien diría, definiendo potencialidades, entre comillas. ¿Habrá algún espacio para esto, o tú crees que esto ya está definitivamente cerrado y habría que esperar no sé qué? Bueno, decir que está cerrado es como suicidarse, ¿no? Pero hay una palabra nueva que a propósito de lo que tú estás diciendo, hay una palabra nueva que aparece ahora dentro de dentro de lo que son las mallas curriculares, que es una palabra muy peligrosa, pero que existe, que es la sustentabilidad. Claro. Y esa está puesta así como la gran palabra, digamos, en las carreras. Por lo tanto, esa mirada tiene que existir de todas maneras. Es decir, ¿cuál es la sustentabilidad de esta carrera? Entonces, pero veamos entonces y analicemos qué es la sustentabilidad, porque existen distintos tipos de sustentabilidad. Pero lamentablemente la sustentabilidad en este caso está enfocada hacia lo que es, obviamente, ¿no es cierto?, la llamada sociedad de consumo. Y esta sociedad de consumo, ¿no es cierto?, impone una sustentabilidad que ya la conocemos cuál es, ya sabemos cuál es. Pero entonces las carreras están, en este caso de música, siendo enfocadas hacia esa sustentabilidad. Entonces, pues yo digo, no es que no se pueda, porque yo me tendría que suicidar, pero pucha que estamos lejos. O sea, si ahora están apareciendo más encima estas palabritas, y más encima aparece, ¿no es cierto?, esta cosa de que las mallas curriculares ahora están siendo como todas innovadas, y que ya sabemos cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, de estas nuevas mallas curriculares en todas partes. Y todo apunta hacia eso, es decir, pareciera ser que finalmente este virus, ¿no es cierto?, que no es el COVID, ¿no?, este virus, ¿no es cierto?, de lo que es la sustentabilidad enfocada hacia lo que es la sociedad de consumo, y todo lo que eso trae detrás, ¿no es cierto?, pareciera ser que nos aleja definitivamente de una innovación real profunda.
Porque se habla de la innovación, obviamente, se habla de lo nuevo, como estas cosas que siempre aparecen, ¿no es cierto?, en la política, lo nuevo, cambiar, el cambio, y todo este tipo de palabritas, ¿no es cierto?, que siempre están usando, ¿no? Hay que cambiar, pero ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué por qué? Entonces, ahí es donde yo encuentro que pareciera ser, que yo veo que durante todos estos años, desde que yo entré a hacer clases, que era, desde que pasé de estudiante, ¿no es cierto?, a hacer clases y después dentro de la institución me encontré como con un muro con el que uno choca todo el rato, que son tus colegas, y que lamentablemente detrás de lo formal pareciera ser que hay un discurso, existe un discurso diferente, y eso es lo más paradójico, ¿no? Que en general, cuando tú hablas con los colegas detrás del muro, o sea, informalmente el discurso es diferente, pero cuando se está enfrentado al momento de la institucionalidad, el discurso es otro. Entonces, no solo aquí estamos viviendo esta situación de enajenación permanente, sino que también una especie de bipolaridad, digamos, muy extraña. Por lo tanto, no quiero decir, insisto, en que esto no es posible, pero pucha que es imposible. Fíjate, solamente para terminar o redondear esa idea. En algún momento, en alguna casa de estudio, nosotros con Antara conversamos y dijimos, bueno, ¿no será mejor llegar como a este suerte de modelo chino, ¿no es cierto? Dos sistemas en un estado. Bueno, sería como absurdo, pero era viable. Bueno, entonces, ¿por qué no intentar, ¿no es cierto?, que las instituciones tengan, allí donde se pueda, un departamento, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, estudios en música latinoamericana. Y así no se le molesta ni se le pisan los callos a aquellos que quieren ser europeos, ¿no? Y así dejan también un espacio para lo otro que es de acá. Es una solución institucional posible, pero ahí fíjate tú que habría que empezar a pelear por los presupuestos y otra serie de peleitas internas que tienen que ver con la competencia, como decías tú, finalmente terminarían destruyéndolo. O te dirían, sí, ya, que funcione, pero sin apoyo. Entonces, apoyo real me refiero, ¿eh? No apoyo teórico, sino que práctico. Entonces, porque cuando se trata de entrar en este mundo, en la práctica, empiezan los problemas, ¿eh? Porque en teoría todos somos latinoamericanistas. En teoría, claro, no, por supuesto, ¿no es cierto? La Violeta Parra, los pueblos ancestrales, bueno, todo ese discurso, ¿no? Pero cuando por la práctica es otra cosa. Por eso yo encuentro que aquí existe una especie de bipolaridad muy grande. Es decir, tú no te atreves a hacerlo, ¿ah? Pero tu discurso sí lo hace. El discurso de mucha gente lo hace, pero en los hechos es otra cosa. Entonces ahí estamos con ese tipo de situaciones. Por eso la radicalidad de grupos que se enfrenta a esto, como el mismo Antara o lo que tú citabas de Alejandro Iglesias Rossi en la UNTREF, que son posturas radicales dentro de la institución. Finalmente te cortan el piso. Las instituciones te cortan porque no van por lo que ellos saben, por aquellos que mandan, ¿no? Van por otro camino. Y solamente se va a apoyar lo que alguien que tiene el poder va a apoyar lo que sabe, no lo que no sabe, no lo que no conoce, ¿ah? Para obviamente mantener su hegemonía también. Entonces aquí hay problemas psicológicos profundos también, culturales, sociológicos, antropológicos, que tienen que ver con esto y que finalmente se disfrazan, fíjate, con otros problemas para eliminarte. Bueno, vamos a escuchar y ver la obra América existía antes de Américo Vespucci, de Eduardo Cáceres, una obra de 2015, en la versión, por supuesto, la obra estaba dedicada también
en la versión del ensamble Antara.
Bueno, con la obra que acabamos de escuchar y ver, América, existía antes de América Oeste, de Eduardo Cáceres, en la interpretación del ensamble Antara, queremos despedir y cerrar este programa que está dentro del marco de 4 programas denominados Encuentros con las músicas actuales de América Latina, un ciclo de 4 entregas, de 4 encuentros con compositores basados en el diálogo sobre música, sobre una obra específica y por supuesto en la audición de sus obras. Una producción, este programa, a cargo de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, con sede en Puerto Montt, y en colaboración con el programa de estudios de músicas latinoamericanas Antara, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos agradecerte, Eduardo, un gran abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Alejandro, y que siga Antara, no puede desaparecer. Gracias a este espacio, digamos, y todas estas iniciativas son aquello que hay que hacer. Yo creo que es como el camino, por ahora, y los felicito y creo que son muy valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, a ti por la generosidad y el tiempo que nos estás dando para estar este momento con nosotros. Y nos vemos en un próximo programa invitado, Guillermo Eisner, con la obra Sur. Un abrazo a todos, nos vemos, que tengan muy buen día. Chao, chao.